amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela? De esta manera iniciamos nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Pero también tenemos nuestras opciones digitales que nos permiten estar en este momento desde cualquier parte del mundo con presencia a través de nuestro Facebook Live y la opción que nos permite comunicarnos y vernos en diferido a través de nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube y nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa, como siempre lo hacemos, con Carlos Ucategui, el Miura en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida a esta hora del programa Siempre Venezuela Radio a la audiencia. Bastante preocupado por varios puntos. El primero es el tema de la situación eléctrica, que van 36 horas en muchos municipios de varios estados del país. El segundo punto, Alan, es la disputa que hay todavía en la mente del presidente de facto, Nicolás Maduro, con el presidente de Guyana. Por segunda vez hace reiterado un llamado, y es él. Y el tercero, que creo que te diste cuenta y que me llamó mucho la atención, es que una de las personas principales para la reapertura de convenios internacionales en el tema fronterizo es la hija de Diosdado Cabello, Daniela. Bueno, varios elementos allí. Vamos a hablar del tema eléctrico. El tema eléctrico se ha convertido en parte del paisaje en Venezuela. No hay día en el que no se presente desde hace prácticamente 3 semanas un corte masivo nacional. Sí, Cuando hablamos de corte masivo nacional, hablamos de cortes mínimos o fluctuaciones mínimas en 6 estados, 7 estados, 8 estados. Hubo uno la semana pasada que involucró a 19 estados de Venezuela. eso Esto es está, correcto. esto está creciendo, Carlos. Esta situación, pues, no, ya no es el problema de los 3 estados de la cola del sistema eléctrico interconectado nacional, sino también ahora son estados del centro, la propia capital y oriente de Venezuela. Es muy grave esa situación, Alan, porque fíjate, hasta el momento varios municipios de Portuguesa, de Cogede, la Gran Caracas, los Valles del Tuy, Valencia, Naguanagua está hoy 6 horas sin servicio eléctrico y San Diego. Imagínate tú cómo estará el estado Zulia, que desde hace 2 días están llevando racionamiento de 8 a 8 horas. ¿Te acuerdas hace como 4 años que empezaron con el racionamiento de 8 a 8 horas en 2 tandas de 3 turnos? Bueno, ya está ocurriendo de nuevo en el estado Zulia. Bueno, pero nadie sabe, nadie explica la razón. Uno infiere situaciones, uno infiere como que la potencia generadora de Guri, que es la que alimenta el 98% de las necesidades de consumo eléctrico del país, está disminuyendo. No se sabe si por caída de caudal, no se sabe por qué razón, pero es una opción. Y digo, estamos haciendo una hipótesis, porque la verdad verdadera no la sabemos porque el gobierno ya desde hace mucho tiempo se ha negado a informar las razones de los cortes de los suministros. La otra razón puede ser la caída de redes de alta tensión que distribuyen desde Guri hacia el resto de Venezuela. O sea que ya el problema no sería de generación, sino sería de distribución, de transmisión. Por supuesto. Y en tercer lugar estaría la hipótesis de que simple y llanamente se ha incrementado el consumo debido a la ola de calor y esto está generando que se note con más fuerza el déficit de suministro eléctrico. Pero, repito, todas estas son hipótesis que nosotros nos hacemos. Nosotros no somos expertos en el tema eléctrico, pero por lo menos uno saca alguna conclusión. Pero es que el gobierno no informa, hermano. No informa, No, no le es que dice, no, no le mira, dice a esto nadie. tiene dos puntos. Nada, uno, esto, primero el Guri, si hay caudal, está lloviendo en el sur del país.
entre el Orinoco, el Cuyuni y los afluentes y está lloviendo. Dos, no tiene mantenimiento, tiene más de una década que la represa del Guri, la interconexión que va hacia Ciudad Bolívar y Matanza hacia el resto del país, no hay conexión o transmisión eléctrica. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento. Y aparte de eso, el gobierno, tal como lo estás indicando, nos da pie con bola, porque sencillamente las personas que están ahí no están capacitadas, no conocen sino, si acaso, en el recuerdo de los recibos de energía eléctrica. Es decir, que han acabado con el sistema eléctrico del país. Bueno, pero entonces difícilmente se puede hablar de un proceso de recuperación económica social de Venezuela, porque para poder recuperar la economía en Venezuela, además de tantas cosas, hay que sumarle los servicios públicos, porque sin servicios públicos una empresa no puede funcionar bien, un comercio, No, para un nada. local, una empresa bancaria, nadie puede funcionar bien con este sistema porque si se cae el sistema eléctrico, se cae también las plataformas de comunicación, se cae también a veces el suministro de agua, porque hay varias regiones que funcionan con motobombas y incluso edificios que no pueden recibir el agua a pesar de tener agua, porque al no haber electricidad no pueden subir el agua hasta el tanque. Y esto pues es parte del mérito de la caída de la calidad de vida del venezolano común y corriente. Sí, también tienes el otro problema, que las bombas de succión que tienen las empresas gasíferas de Venezuela, también ellos utilizan la electricidad para enviar el gas por ductos, porque ellos tienen válvulas eléctricas, y es decir, que quedamos sin agua, sin gas y sin luz. Bueno, pero ahí yo tengo que hacer un inciso. Carlos, yo recuerdo, por lo menos en la Venezuela Democrática, en la PDVSA Azul, cada refinería, cada centro de producción tenía su propia forma de generación de energía eléctrica. O sea, no dependía de la energía del Sistema Nacional Interconectado, más allá de la línea que va directo a el Tablazo y a la zona de las refinerías en Paraguaná. Sí, porque Más allá, tienen plantas propias y tienen tuberías propias. claro, entonces eso se hacía así. Fue este régimen que acabó con eso porque ya ni diésel para el propio consumo de las plantas termoeléctricas tiene. Y es por eso que la industria tiene una muestra de debilidad porque depende del Sistema Nacional Interconectado, cosa que no ocurría hace años, que no ocurría Bueno, hace años. imagínate, exacto. Fíjate en la industria petrolera, para cerrar este tema, utiliza luz trifásica. Bueno, cambiemos el tercio. Hay un tema importante del cual hay que conversar y es el tema de las torturas a las cuales fue sometido John Álvarez, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela. Sí, El tema ya tiene algunas semanas, pero debido a la propia situación de flujo noticioso, no habíamos tenido tiempo de conversar sobre esto un poco más ampliamente. El caso de John Álvarez, el estudiante de antropología, que según el diagnóstico de medicina forense, ha tenido una grave lesión en su ojo izquierdo y en órganos interiores, producto de la tortura y producto de la situación. Dejaron pasar intencionalmente, creo yo esto no lo creo que haya sido por una razón aleatoria, sino esto fue intencional. Dejaron pasar 22 días desde la denuncia de John Álvarez hasta el examen forense, que es sobre el cual se basa la investigación y sobre el cual se basa el juicio y la acción legal. Y entonces a John Álvarez le detectan esta casi pérdida de la visión del ojo izquierdo y lesiones internas en su cuerpo, porque por más días que dejaron pasar, esto no se recupera tan fácilmente. Y yo me imagino que así habrá sido la paliza que le han dado a este muchacho venezolano, o las palizas que le han dado a este muchacho venezolano para que esté en esta condición. Carlos, estamos hablando del caso de John Álvarez, el estudiante de antropología de la sí, Universidad Central de Venezuela. John Álvarez
por cierto, que la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela ayer sacó un edicto y, por supuesto, salieron una declaración con el tema de John Álvarez, con el tema del ojo. Pero tal como lo dices tú, la medicatura forense es la que determina todo, pero imagínate una medicatura forense que está arrodillada a favor del régimen de Nicolás Maduro. Pero fíjate un elemento importante para este caso. Este, no se puede ocultar, ni siquiera en un informe forense manipulado, la tortura. No se puede ocultar. Claro, Las lesiones que ha sufrido este muchacho son de gravedad. Y eso que estamos son viendo, terribles. eso que estamos viendo el panorama 22 días después, ¿cómo hubiese sido si el examen forense se realiza un día o 2 días después de la denuncia realizada por el joven? Que así debería haber funcionado esto. El informe hubiese sido más preocupante, más aterrador, pero te demuestra el hecho de una condición de violación de derechos humanos que se ha vuelto política de Estado, y como política de Estado se encubre por todos lados. Yo no entiendo la razón, me pregunto yo, siendo abogado, ¿por qué después hay que esperar 22 días para hacerle un examen a un muchacho que hizo una denuncia concreta en un tribunal? El juez debería haber ordenado el examen forense inmediato. La Fiscalía del Ministerio Público por noticias crímenes debería haber actuado en consecuencia y haber ordenado el informe forense a los 2 días, máximo 3 días de la denuncia de joven, porque las pruebas físicas se borran, los tatuajes, los hematomas pueden pasar desapercibidos cuando se deja tanto tiempo, pero este nivel de lesión demuestra que a este muchacho lo molieron a palo. Una cosa de Sí, verdad por supuesto, aterradora. tuvieron que haberlo golpeado día y noche, Alan. Y tú sabes cómo es la situación en el helicoide, que eso no es un parque de atracciones, es un parque de boxeo adrede. Bueno, pero ¿dónde está ahora, después de conocerse este informe forense, la actuación fiscal? Porque la Fiscalía del Ministerio Público tiene que haber ordenado ya, o sea, si el informe salió antier, tiene que haber ordenado ya la investigación de los funcionarios involucrados en este hecho, lo que desacredita totalmente la confesión forzosa que obtuvieron las autoridades de este muchacho producto de las torturas. O sea, esa declaración, esa confesión, ese testimonio de este muchacho está viciado y tiene características de nulidad absoluta, por lo que por esa vía, si nos vamos al término jurídico, no debería haber acusación contra ninguno de los señalados en la supuesta confesión del muchacho. Y debería haber más bien todo lo contrario, una investigación y una detención inmediata de todos los funcionarios que participaron en el hecho de tortura. Este es el funcionamiento lógico, normal y justo de Es la un justicia, proceso, valga la redundancia. es un Pero, proceso penal o de acusación. claro, pero no hay nada. O sea, fíjate la actitud cómplice del fiscal general de la Fiscalía del Ministerio Público, que si hubiesen atropellado un gato, sale declarando en redes sociales y se abrió una investigación a quien atropelló el gato. Pero como es un No le joven pegó, venezolano, un joven de pensamiento independiente y crítico contra el régimen, a ese no vale lo mismo que vale el gato que atropellaron. Porque eso es así correcto. funciona el fiscal. La mente del fiscal yo no la entiendo. Porque, y además menos lo entiendo porque si hay algo que hizo famoso a Tarek William Saab en sus tiempos pre-chavistas, fue el hecho de haber sido un defensor de derechos humanos, Sí, es cierto. cosa que no es ahorita. No, para nada. Fíjate que Tarek William Sack, en sus tiempos antes de la política, siempre fue parte de los derechos humanos internacionales. Él estaba acreditado o está acreditado, porque eso no se pierde, pero con esto ha botado la pelota para el campo. Claro, es una situación entonces que llama supremamente la atención
y habla de la falsedad y la hipocresía del régimen. Entonces, con casos como el de Álvarez, el de John Álvarez, ¿me va a decir el gobierno que no es necesaria la intervención de la justicia internacional para proteger los derechos humanos en Venezuela? No, no hay manera como el Estado justifique la no intervención de la justicia internacional, porque la justicia nacional, ni en los casos viejos, ni en los casos nuevos, como este de este muchacho, actúa y actúa eficiente, clara y contundentemente. Los violadores de derechos humanos se sienten a las anchas dentro de los organismos públicos y los órganos de seguridad y militares, porque simple y llanamente tenemos una institución judicial como la Fiscalía que que no actúa para nada en este tema. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos a conversar sobre otro elemento importante. El tema de la migración, el incremento de la migración hacia los Estados Unidos es un hecho obvio, es un hecho de mucha contundencia. Y hay un informe que de verdad me llama la atención, elaborado por la organización Equilibrio Sende, una organización de carácter internacional que analiza el tema migratorio, entre esos el tema de la migración venezolana, y señala una cifra que es demoledora y contundente. 30% de los venezolanos que están hoy en el país tienen intención de emigrar el próximo año. Y esto se relaciona también con la falta de expectativas económicas, sociales, productivas en el país. Porque si tú no tienes esperanzas dentro de tu país, si no tienes perspectivas, si no tienes esa razón de estar y de luchar para buscar progresar, y si no se materializa el progreso, pues simple y llanamente el hombre, por más aferrado y amarrado que esté a su tierra, no va a tener la posibilidad de quedarse, sino que va a tener que emigrar. Y es preocupante porque organismos de migración internacional, los propios gobiernos de América Latina y los gobiernos de Centroamérica eh, levantan la voz de alarma cuando tú escuchas datos como estos. 30% de los venezolanos hoy en territorio piensan migrar. Si esa cifra se transforma en números, pasamos a tener unos 7 millones más de migrantes, o sea, unas casi que eso sumado a los 8 millones que están en el exterior, nos daría la impresionante cifra para un país como Venezuela de tener prácticamente 16 millones de habitantes de sus nacionales en el exterior. Y esto es indudablemente un factor y un motivo de alarma y de preocupación. Casi estaríamos hablando de casi el 50% de la población de Venezuela como migrante. Y esto, si no llama la atención, yo no sé qué cosa pudiera llamar la atención a la comunidad internacional, que debe procurar soluciones. La comunidad internacional tiene que involucrarse claramente en la búsqueda de la solución política en Venezuela, porque, como lo hemos dicho hasta el cansancio en este programa, no hay perspectiva de futuro para el venezolano si el régimen de facto se mantiene, si no hay elecciones transparentes, si no hay elecciones claras, democráticas con la participación popular y la supervisión internacional. Si no hay esas condiciones, definitivamente ese 30% que piensa migrar lo va a hacer, lo va a hacer. Y esto va a levantar, eh, a generar una explosión de todo el sistema de seguridad y protección social de todos los países en la ruta hacia los Estados Unidos, incluso al propio Estados Unidos, porque, porque estamos hablando de lo obvio. Estamos hablando de que la gente está buscando salida hacia el país que considera la alternativa social y económica clara para poder desarrollarse eficientemente y para tener perspectivas de futuro, que repito es lo que busca la gente. Esa cifra fue señalada ayer
por parte de algunas organizaciones sociales del norte de Santander y bueno, alarmó esta situación y alarma, obviamente, esta situación frente a una realidad tan evidente como es el tema migratorio. No habrá solución al tema migratorio venezolano hasta que no haya un cambio de régimen político en el país, porque ya esta gente no tiene nada que ofrecerle a la Venezuela de una circunstancia real. Y en el marco de esos anuncios, hoy se ha anunciado la reapertura próximamente del puente internacional Unión, aquel que en la zona norte del estado Táchira une a Boca de Grita, población del estado Táchira, con la población de Colombia, Puerto Santander. Y este es un puente muy importante porque genera y canaliza todo el flujo de la zona sur del lago de Maracaibo hacia ciudades como Cúcuta, en el sentido de buscar proveerse de bienes y servicios que no se consiguen en Venezuela o que se consiguen muy caros. Esto va a significar otra vez la dinamización obvia de todo este mercado de consumo en una balanza comercial que lamentablemente hasta hoy solamente beneficia a Colombia y muy poco a Venezuela. Hay que reconocer las cosas como son y hay que hablar las cosas como son. Hay una desigualdad en esta situación y obviamente pues el país no puede, no está haciendo el trabajo que tiene que hacer para el fomento del comercio y de los atractivos naturales que debe tener una región, las regiones fronterizas y el eje de este lado de la frontera, porque el otro lado de la frontera es el principal beneficiario de la reapertura. Así que reapertura próximamente del Puente Unión entre Boca de Grita y el corregimiento colombiano de Puerto Santander. Vámonos ahora a la pausa comercial y musical de momento. A regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hoy es un día con una estadística impresionante. Les voy a comentar algo que ha publicado Tamara Suju en su cuenta X. Pues bien, ha señalado que hoy se ha rebasado el umbral de 400.000 migrantes en el cruce al Darién solamente en lo que va de año. Hasta las 6 de la mañana de ayer miércoles habían atravesado 398.000 migrantes a través de la selva del Darién. Y hoy la cifra es un récord histórico porque se han superado los 400.000 migrantes atravesando la selva del Darién. La mayoría de ellos son suramericanos, encabezados por más de 252.000 venezolanos hasta el día de hoy aproximadamente. Ecuatorianos le siguen, colombianos también, los antillanos con más de 39.200, eso incluye todas las islas del Caribe, asiáticos 27.878 y africanos 7.389. Son unas cifras de verdad demoledoras y que ratifica el por qué el gobierno de Panamá, el gobierno de Costa Rica, el gobierno de Honduras, el gobierno de Guatemala, el gobierno de México están tomando medidas de restricción al paso de migrantes. Es que esto es insostenible. 400.000 personas y no ha terminado el año. No ha empezado el mes de octubre y ya se ha prácticamente duplicado la cifra del año pasado. Una estadística que de verdad preocupa y que amerita, como bien lo dijo el presidente de México, una reacción regional y amerita una coordinación regional, porque no es solamente el cierre del paso, es que ningún cierre es efectivo al 100%. Incluye también políticas de atención a la migración y sobre todo la estrategia diplomática y de presión y acción internacional
para hacer que el régimen de facto permita el proceso electoral, elecciones libres, transparentes, públicas y con supervisión internacional. Porque lo de migración no se soluciona simplemente con medidas de control de migración. Esto amerita acciones de carácter político y este es un problema que involucra a toda la región. El tema de Venezuela involucra a toda la región y hasta que eso no se entienda y se comprenda en su verdadera dimensión y profundidad, vamos a seguir repitiendo escenas como las que vimos ayer en la frontera sur de los Estados Unidos, cuando luego de pasar al Río Bravo, una madre con su pequeña bebé pasaban por debajo de el alambrado de púas sembrado allí en esa zona, en el lado norteamericano. Es una solución integral que involucra a todos los países que están siendo afectados, porque ya nadie puede decir, eso no es problema mío. Ya nadie puede decir, vamos a invocar la autonomía de los pueblos y autodeterminación de los pueblos. No, este es un problema que alcanza desde el cono sur hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Hasta la ciudad de Nueva York, yo diría, más allá incluso. Y esto pues, hay que ser serio en esto. No se puede seguir amparando un régimen que viola los derechos humanos y que se niega a la salida política. Hay que presionarlo. La salida política debe tenerse en cuenta, porque lo que ha demostrado la experiencia y lo que vimos también con el último estudio de una organización internacional que coloca en 30% la intención de emigrar en los venezolanos que están en territorio, pues nos habla de que este es un problema que se va a profundizar si no se toman en cuenta las soluciones y las resoluciones necesarias para forzar salida política en Venezuela, y eso empieza por destrabar la, eh, la acción del régimen de facto. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Ejercer y defender los derechos humanos en Venezuela es una actividad de alto riesgo. Esto lo advirtió Génesis Dávila en nombre de Defiende Venezuela, a una organización de defensa de derechos humanos, al tiempo que denunció la promulgación de más de 11 leyes que restringen el espacio cívico en el país. Veamos a Génesis Dávila. Estarían dispuestos a ser detenidos por sus convicciones, al hostigamiento permanente y a sufrir torturas por exigir el respeto de sus derechos. Estas no son preguntas retóricas, son desafíos cotidianos que enfrentan los defensores de derechos humanos ante la política de persecución persistente hoy en Venezuela. Se han promulgado a la fecha más de 11 leyes que restringen el espacio cívico. Tan solo en el 2023 se han documentado al menos 300 ataques contra defensores y organizaciones. El caso más reciente es el de John Álvarez, estudiante y activista universitario, detenido arbitrariamente el 30 de agosto. John ha sido sometido a tortura mediante la práctica de descargas eléctricas. También está el caso de Javier Tarazona, director de Funda Redes, detenido en julio de 2021. Javier lleva 2 años esperando justicia con un estado de salud crítico debido a la denegación de atención médica. Ejercer y defender derechos humanos en Venezuela es una actividad de alto riesgo. Solicitamos a los estados que aumenten su apoyo para el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los defensores y de la sociedad civil y que exijan al Estado venezolano el cese de su criminalización y la liberación de todos los presos políticos y el cierre de los centros de tortura en Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Miren que tenemos problemas con el SAIME. Desde hace varios días, los usuarios vienen denunciando fallas persistentes en el sitio web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME de Venezuela, que se encarga de gestionar y emitir desde documentos de identidad hasta los pasaportes. Y bien, ¿cuál es la situación que se presenta allí? Hasta ahora nadie ha explicado qué es lo que está pasando en el SAIME. Pudiese ser problemas de configuración debido a los cortes eléctricos. Esa pudiera ser una posibilidad, pero el SAIME nada que dice por qué
hay mensaje de error cada vez que se intenta ingresar a la página web del SAIME para iniciar los trámites electrónicos que tiene que hacerse primero por esa vía para después presencialmente ir a hacer la toma de identificación o simple y llanamente proceder a retirar los documentos. Pero esto ha sido una denuncia constante durante esta semana por parte de los ciudadanos, desde la semana pasada, más bien, por parte de los ciudadanos, quienes señalan que el SAIME ha venido presentando notables fallas y hasta ahora nadie dice nada de por qué es lo que está pasando allí. El sistema no reconoce correos, no envía códigos de validación para la actualización de datos o creación de nuevas cuentas y genera trabas para hacer el seguimiento de los trámites que se puedan desarrollar allí en el SAIME. Muchos venezolanos habían optado por buscar gestores que le permitieran superar estas fallas, pero es evidente que ni con gestores se puede hacer de manera regular porque no hay respuesta del sistema. Seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos a escuchar NotiAudio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. NotiAudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Redes sociales propagan desinformación sobre cómo conseguir citas en la app CBP One. Usuarios en redes como TikTok propagan desinformación sobre la aplicación para obtener vistas. Voz de América reseñó el caso de un video donde se asegura que para obtener una cita en CBP One es necesario borrar todas las demás aplicaciones antes de tomar la cita. También se aconseja reinstalar la aplicación y dejarla abierta 1 hora antes de poder agendarla. Expertos consultados por el medio desmintieron estos rumores y negaron que estas recomendaciones tuvieran algún impacto al momento de ingresar a la aplicación para migrantes. ONG registró 60 ataques a defensores de derechos humanos en Venezuela en agosto. En Venezuela se registraron 60 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en agosto, 40 más que los contabilizados en el mes de julio, según informó este miércoles la ONG Centro para los Defensores y la Justicia. Del total de casos, 31 fueron de estigmatización, 17 de intimidación y hostigamiento, 6 de judicializaciones, 4 amenazas y 2 ataques digitales. En Portuguesa no hay gasoil para la cosecha de 178.000 hectáreas de maíz, advierten productores. La cosecha de maíz está en riesgo por la escasez de diésel. El carburante no llega de forma regular a Portuguesa, Barinas y Guárico, principales entidades productoras del cereal. El tiempo pasa, el gasoil no llega y el maíz comienza a perderse irreversiblemente en el campo, dijo por las redes sociales el dirigente agrícola Ramón Elías Bolotín, director de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, o FEDEAGRO. Extorsionadores atacan con granadas a farmacia en Maracaibo. 2 hombres a bordo de una moto lanzaron el artefacto que explotó frente al establecimiento. En el ataque resultó una clienta con heridas leves por el estallido de los vidrios de la farmacia, según fuentes policiales. Este es el segundo atentado que registra la farmacia en menos de 4 meses. El 2 de junio, 2 hombres llegaron al local y uno de ellos entró y disparó dentro del establecimiento. No se reportaron heridos. Lucía para WhatsApp. Así funciona la herramienta de inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó a WhatsApp y se llama Lucía. La herramienta de mensajería instantánea ya permite chatear con chatbots que abren un abanico de posibilidades para los usuarios de esta aplicación. Lucía se define como un asistente personal inteligente, 100% segura y confidencial, con la que podrás mantener una conversación fluida, hacer preguntas de todo tipo, te puede ayudar a hacer traducciones y hasta transcribir notas de voz. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos a escuchar el reporte de Claudia Gutiérrez para el programa.
Saludos y buenas tardes. Anles Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804 desde el estado Anzoátegui, oriente del país. Nueva Esparta, Margarita, la Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. El hurto de un aire acondicionado perteneciente al área de consulta de hematología del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre, ocurrido durante el fin de semana pasado, fue el motivo principal de una mesa de trabajo con la nueva directora del centro hospitalario, Adixa Castro. La Galeno informó que tras el hurto realizó las denuncias pertinentes ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística y la Policía del Estado Anzoátegui, quienes informaron que ya iniciaron las investigaciones correspondientes y ya es el tercer hurto de relevancia que se comete en este centro hospitalario de lo que va el año. Información desde el estado Nueva Esparta. Un equipo interdisciplinario arribó al municipio Maneiro para realizar todo lo concerniente a la ingeniería patológica de la estructura de la obra cinética del maestro Jesús Soto, la Perla de Margarita, ubicado en la avenida Jovito Villalba. Fueron recibidos por la alcaldesa encargada Esmeralda Salcedo de Rodríguez y el director de infraestructura Justiano Mata para realizar un recorrido por la estructura que presenta algunos daños ocultos y visibles. Mata precisó que el equipo técnico académico proveniente de la capital de la República lo lidera el patólogo Otto Carvajal, quien estará a cargo de los ensayos de laboratorio y elaborará el informe que va a determinar las causas y consecuencias y las soluciones que requiere esta estructura. A continuación con la información desde el estado del Tamacuro. Y se realizó la reunión entre los organismos involucrados de decir la tarifa de transporte urbano y suburbano tanto en autobuses como carro por puesto. Luego de una larga discusión para la aprobación del pasaje urbano y rutas intercalada con la alcaldesa de Tucupita, así como también autoridades de la Policía Nacional Bolivariana y Fontur, Gerencia de Vialidad, así como también la Cámara Municipal de lo que es Tucupita y Comisión de Transporte y Mesa de Movilidad, se acordó el precio del pasaje urbano. Los montos acordados son entre 10, 12 y 15 bolívares. La Cámara Municipal informó que a partir del día jueves entregará las tarifas para cobrar el pasaje formalmente legalizado, igualmente que debe respetar el cobro de pasaje gratis para adultos mayores. Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Bueno, tenemos aquí más información en Siempre Venezuela. El periodista y analista político Eugenio Martínez ha informado que dentro de algunos minutos el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y la Comisión Nacional de Primaria van a sostener hoy un encuentro decisivo para determinar las condiciones técnicas del proceso y si va a haber participación del Consejo Nacional Electoral en el proceso. En las dos reuniones previas, ha informado el periodista, el CNE se comprometió con lo que ya dijimos aquí en el programa, facilitar escuelas y colegios para la utilización como centros de votación, siempre que la comisión utilice la plataforma automatizada del registro electoral. Eso es lo que pide el CNE. Pero esto evidentemente podría retrasar la fecha de la elección. La comisión había solicitado 5.000 centros, 7.000 mesas y contar los votos de manera paralela al sistema automatizado para evitar la posibilidad de una manipulación por parte del CNE, como temen algunos partidarios de algunos de los candidatos. También exigió garantías de secreto sobre la identidad de los electores. Esto, lo pide la Comisión Nacional de Primaria. Y de acuerdo a la temática, hoy se podrían despejar las dudas y hoy se harían importantes anuncios en esta materia. Si se va a contar con el CNE o no se va a contar con el CNE. Algunos rumores han dicho que el CNE va a ceder con el objetivo de vender una fachada democrática e institucional con el organismo. Pero hay que ver, y repito yo, cada vez que se negocia con los chavistas hay que pensar en el tema de la aguja y el dedal
Estos no tiran aguja si no hay de edad. Seguimos aquí con más información en Siempre Venezuela, así que vamos a tener noticias interesantes seguramente en la edición vespertina del programa. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, ha dicho que las torturas de John Álvarez son graves y representan el estado de violación de derechos humanos en Venezuela. Veamos. El día de hoy la representación estudiantil de la Universidad Central de Venezuela está consternada, está preocupada, está indignada con lo que ayer comunicó el abogado Joel García, abogado de nuestro estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Escuela de Antropología, John Álvarez. John Álvarez es un estudiante como yo, como cualquiera de nosotros que está aquí, que tiene 24 años de edad. John es un estudiante que colaboraba en la Universidad Central de Venezuela con toda la dinámica de las reivindicaciones estudiantiles. Y John fue arbitrariamente detenido y ayer su abogado manifiesta que a consecuencia de una serie, de unas presuntas torturas que tuvo John, perdió la visión de un ojo, tiene inflamación de uno de sus órganos vitales y aparte tiene un pie que está impidiéndole tener una movilización o una movilidad adecuada. ¿Dónde está el señor fiscal general, el señor Terry William Saab, en estos momentos? La Federación de Centros Universitarios, la comunidad universitaria, exige al fiscal general que tiene que dar una respuesta ante los sucesos que está pasando un chamo de 24 años, estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Es indispensable que el fiscal le dé consecuencias a estos funcionarios que arremetieron contra John Álvarez. Es indispensable que el defensor del pueblo se acuerde que es defensor del pueblo, que es defensor también de John, que es defensor de todos los jóvenes venezolanos y se pronuncie por el caso. Es indispensable que aquí se respete el debido proceso y los derechos humanos de un chamo que lo que hace y lo que quiere es soñar con una Venezuela distinta, con una Venezuela que podamos vivir los jóvenes de manera próspera, adecuada, con una vida normal. La exigencia es clara al señor Tarek William Saab, fiscal general, al defensor del pueblo, que se acuerden que hoy un chamo de 24 años está detenido, está en una cárcel con la pérdida de la visión de un ojo, con poca movilidad porque tiene un pie sin poderse movilizar por golpe. Bueno, ahí está. ¿Qué va a hacer el fiscal? ¿Va a reaccionar? ¿O está esperando el próximo maltrato al perro o al gato o algún animal para salir públicamente a hablar sobre el tema? ¿O va a hablar o va a actuar en función a estas denuncias que son graves y que ya se comprueban, por lo menos en el examen forense que se le ha realizado a este joven estudiante venezolano? Sí fue torturado. Y como fue torturado, su testimonio, obligado por la tortura, es inválido a los fines de pretender involucrar a cualquier otro ciudadano en presuntos hechos delictivos, como pareciera ser la estrategia del gobierno en esta materia. Escuchemos ahora a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el paso en los estudios, iniciando este recorrido informativo desde el municipio de Lagunas, Estado Zulia, Venezuela. Hoy vamos a tocar el sector transporte público. Ya van a iniciar las clases y sobre todo lo que estamos hablando de la situación de la gasolina aquí en la costa oriental del lago. Pero persiste ese llamado de los conductores ante la falta del gasoil, ante la falta de la gasolina, ya que al parecer las medidas que ha decretado representantes del gobierno nacional no ha tenido un resultado positivo. Vamos a conversar con Edgar Arteaga, representante de la parte de transporte en el municipio de Lagunilla, para que nos hable cómo están haciendo, a pesar de que ya ustedes han conversado con los representantes del gobierno nacional, pero no ven respuesta. Todavía los conductores exigen que ellos tienen derecho al trabajo. Sí, mi nombre es Edgar Arteaga, pertenezco al transporte del municipio de Lagunilla. Y sí, como tú lo dices, pues seguimos con la apatía. Nos siguen, como se dice, maltratando en relación a eso. No nos dan una distribución justa ni de gasoil ni de gasolina para que los conductores podamos trabajar tranquilamente. Los muchachos tienen que pegarse a las colas
de las estaciones de servicio dolarizadas, que es la única oportunidad que tenemos para poder, y bueno, de esa manera tratar de seguir subsistiendo y ver cómo se trabaja. Es una situación bastante fuerte. Ahorita vienen las clases y bueno, vamos a seguir trabajando, la pelea es peleándola y vamos a seguir luchando con esto, pero igual... ¿Cómo están haciendo las distintas rutas? Por lo menos ha bajado un poco lo que son los vehículos, el transporte, las busetas, pero la demanda cada vez es más grande porque las personas están saliendo al comercio a comprar y sobre todo ante esta temporada escolar. Pero ¿cómo están haciendo el día a día para que los conductores no paralicen su función? No, eso ha sido difícil, por decirte algo, un vehículo que hace una cola de 1 o 2 días, lo que le echan son 40 litros de combustible y es lo que eso medio lo rinde para 1 día y medio. A veces logran que les alcance para 2 días y después tienen que volverse otra vez a meter a la cola y vuelven a pasar 2 días para poder otra vez surtir combustible. Eso no ha dejado de ser. Tenemos el gran problema que teníamos una ventaja con el gas que surtíamos aquí en Ulé, en Tía Juana. Resulta ser que esa estación de servicio tuvo que paralizarse por mantenimiento y ahora solamente en la costa oriental del lago está Santa Clara y eso es lamentablemente un desastre. Eso a la 1, 2 de la mañana todavía están los muchachos tratando de echar combustible de las 3, 4 de la tarde que se van. O sea, es una situación bastante difícil lo que se está viviendo ahorita en la costa oriental del lago con respecto a lo que es la distribución de combustible. Y bueno... ¿Pero creen que puedan llevar a cabo otro planteamiento? Ya ustedes han estado en mesas de trabajo, pero ¿cuál sería esta nueva propuesta? Porque también viene la temporada decembrina, que al parecer esta temporada es bastante, digamos, positiva para los conductores. Sí, el problema es que seguimos conversando y no se termina de llegar a un término feliz. O sea, se ha conversado, dijeron que nos iban a dar el apoyo, pero lo que llega, por decirte algo, aquí solamente hay 4 estaciones de servicio que son mixtas y esas estaciones de servicio, eso es una locura tratar de meterse para poder surtir. Entonces, es bastante difícil, bastante problemático la situación y con lo único que podemos ayudarnos, vuelvo y te repito, son con las estaciones de servicio dolarizadas, que son las que nos están dando la oportunidad de poder surtir, pero igual hay que hacer la cola y a veces de 2 a 3 días tardamos para poder surtir. O sea, no hay una respuesta que haya sido en verdad positivo, como una estación TP que pudiéramos recibir. Ahora lo que tenemos entendido que hay problema es con la distribución por parte de PDVSA. No hay transporte por parte de PDVSA para traerlo y eso nos sigue afectando a cada uno de nosotros. No se ha terminado de concretar algo que en verdad solucione el problema. Este es un programa a nivel internacional, directamente en Colombia, nuestros amigos de Siempre Venezuela. ¿Qué mensaje les emite a todos esos venezolanos que estén al pendiente de lo que ocurre en la costa oriental del lago, en el municipio Lagunillas, sobre este panorama y sobre el factor del transporte público? No, aquí lo que te puedo decir es que sigan luchando. Esto no está nada fácil. Vamos a seguir hacia adelante. El transporte no se va a paralizar. Nosotros vamos a seguir guerreando. Siempre lo hemos hecho y prueba ha sido años anteriores cuando han habido consecuencias, paros, golpes de Estado y nosotros hemos seguido y eso lo vamos a seguir haciendo y con la esperanza de que pronto se pueda ver un cambio y podamos resolver esta situación que agrava a todos los venezolanos. Así es, bueno, muchísimas gracias. Esta es la posición de Edgar Arteaga para nuestros amigos de Siempre Venezuela. ¿Quién les acompañó? Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Allí el problema de transporte por falta de combustible es igual que en el resto del país, especialmente para el sector transportista, el sector que presta el servicio público. La corrupción en los peajes, ya que hablamos de vías. La Guardia Nacional pidió a un conductor que le diera la cola a una persona. Sin embargo, el conductor le dijo que no tenía espacio dentro del autobús y mucho menos la podía sentar en la parte delantera donde van los choferes. Esto bastó y sobró para que el Guardia Nacional, como represalia, y le ordenara
a todos los pasajeros del autobús a bajar con sus maletas para hacer una revisión en Punto Fijo, Estado Falcón. Veamos la reseña hecha por el propio conductor. Señores pasajeros, es la unidad 76 de Expreso Occidente. Nos encontramos aquí saliendo de Punto Fijo. El guardia nacional me para pedirme la cola a una señora civil para Caracas. Yo no puedo llevarla porque voy full. Llevo los puestos destinados para montar en coro los pasajeros. Me dice que lo cargue adelante, le dije que no hay responsabilidad. Y me mandó para la derecha, me bajó los pasajeros, como ustedes ven, las maletas y hacer un reviso. Necesito para que pase la red la corrupción que tienen que ser obligatorio, uno llevarle los pasajeros que ellos quieren, de gratis. Eso no es así. Aquí está la ciudadana que quería que llevara de gratis, para que pase por la red. A ver esta corrupción de estos organismos. Pero bravo, ¿no? Y esto es cotidiano. En toda Alcabala de Venezuela, la gente teme algún abuso, ya sea decomiso de mercancía, ya sea paralización del sistema de transporte público, ya sea cobro de dinero por alguna u otra razón, ya sea lo que sea. Incluso hay algunas alcabalas que se han especializado en raquetear a la gente que viene desde otros países, venezolanos migrantes que vienen de otros países a visitar a sus familiares y se han vuelto expertos en eso de quitarle los dólares o quitarle la moneda que cae. Bueno, con esta información cerramos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Ha sido un trabajo en equipo que nos ha permitido llevarles a ustedes la mejor información. Nos despedimos entonces hasta la tarde en una nueva edición de Siempre Venezuela de 4 a 6. Recuerden, a través de estos mismos canales. Que tengan buen provecho. Nos encontramos pronto. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.